Estamos de regreso acá en Este Oeste para hablar del segundo tema que teníamos preparado para el programa de hoy, derivado un poco de lo que en la Asamblea 43 Asamblea de la OEA se llevó a cabo en Antigua Guatemala hace una semana más o menos. Y me acompaña en este segundo segmento Beatriz de Chepolina, quien es directora ejecutiva de FADEP. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Quique, gracias. Y Jorge López, director de OASIS. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Hola, Quique, Beatriz, ¿qué tal? Mucho gusto. Les voy a pedir a cada uno que definan un poco desde su perspectiva el tema, el concepto acerca de lo que es el matrimonio. Te voy a pedir a Beatriz primero que tal vez lo pueda definir ella. Gracias, Quique. La definición que nosotros tenemos de matrimonio y como realmente es el matrimonio, es una institución natural que se basa en la unión de un hombre y una mujer, tal cual. Y esa unión de hombre y mujer es la base de la familia. Y sabemos que la familia es la base de la sociedad. Entonces, en la medida que tenemos matrimonios fuertes, tenemos familias saludables y tenemos un mejor Estado. Jorge, obviamente tu visión, tu postura es un poco diferente a lo que se acaba de plantear. Realmente no es tanto, yo concuerdo mucho con lo que dice Beatriz, porque precisamente el matrimonio, según la Constitución de la República de Guatemala, es el acceso para la protección económica, jurídica y social de las familias. Entonces, solo si le quitamos la parte de que tiene que ser entre un hombre y una mujer, nosotros estamos felices con eso, puesto que nosotros también tenemos familias que necesitan ese mismo tipo de protección. ¿Para qué dice justamente, tú mencionabas la Constitución, qué dice la Constitución en ese texto? Porque tú dices, solo si le quitamos el término que son entre hombre y mujer. ¿La Constitución cómo lo plantea? La Constitución únicamente lo plantea al respecto de los cónyuges. Es el Código Civil, que es un texto bastante más antiguo que la Constitución que fue aprobada en 1985, el que dice que únicamente puede ser celebrado entre un hombre y una mujer. Obviamente nosotros comprendemos perfectamente que los tiempos en los que fue creado el Código Civil era un poco difícil poder hablar de cualquier otro tipo de familias. Y lo que yo casi siempre estoy diciendo es que si yo no tengo derecho a tener una familia, tampoco en Guatemala una mujer que sea madre soltera tampoco tiene ese mismo derecho, porque la única forma para llegar a alcanzar la protección económica, jurídica y social de la familia es el matrimonio. Entonces hay otros tipos de familias que obviamente nosotros no estamos pidiendo aceptación de las formas en las que nosotros vivimos, pero sí somos ciudadanos y ciudadanas que merecemos ese mismo respeto. Y ante todo no estamos pidiendo casarnos con personas heterosexuales, sino que simplemente estamos pidiendo que nuestro derecho a tener una familia, según lo dice la Declaración Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también tendría que ser para nosotros. Bueno, muy interesante lo que menciona Jorge, pero obviamente si se le quita a la definición de matrimonio el hecho de que es entre un hombre y una mujer, se le está quitando su parte más esencial. Al final de cuentas, no se trata de si el matrimonio es o no un derecho. Cualquier hombre se puede casar con cualquier mujer, ya sea heterosexual, homosexual o como quiera, pero ese contrato, digamos, esta institución natural que es el matrimonio, tiene ciertas limitaciones, y no por el hecho de que una persona homosexual de la comunidad LGTBI no se pueda casar, no quiere decir que eso es discriminación. Por ejemplo, el matrimonio tiene otras limitaciones, como por ejemplo sería la edad, ¿verdad? Una persona menor de edad no se puede casar. Y no por eso está haciendo... Entre 14 y 18 pues, sin la autorización de los padres, abajo de 14 bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Y no quiere decir que por eso entonces esa persona es discriminada. O también la ley contempla que hay ciertos lazos de consanguinidad que tampoco pueden establecer entre sí un matrimonio. No por eso esas personas están siendo discriminadas. Yo creo que aquí lo que es muy importante, por ejemplo, toda la comunidad LGTBI habla mucho de la tolerancia, ¿verdad? Y es importante entonces respetar a una institución como el matrimonio, que si es entre hombre y mujer, entonces, claro, yo entiendo que quieran tener pues cierta protección jurídica. Toda la protección, no queremos cierta protección. Toda protección claro. Jurídica, pues en el tema de los seguros o de fiscales, ¿verdad? Todos esos beneficios que se unen al matrimonio, digamos, pero no por eso vamos a redefinir lo que es el matrimonio, más bien que hagan otro tipo de contrato, no sé. Vamos a ir profundizando un poco acerca de los temas, pero hablando del tema de los derechos, Jorge. Mucha de la legislación, de todos modos, de los juzgados de familia, cuando entramos en estos procedimientos incluso de divorcios y demás, que caeríamos al caso en un momento dado, tienden a ser protectores de la mujer y de la tutela de familia o de hijos de parte de la mujer.
en este tipo de casos, con matrimonios de personas del mismo sexo, incluso las normativas del resto de la legislación, más allá del Código Civil, está dirigido a eso, a una relación de un hombre y una mujer, Jorge. Incluso en todos los derechos que estamos hablando, los derechos económicos, todo lo que estabas planteando, en la legislación ya de familia está claramente definida la familia como hombre y mujer. Específicamente en el Código Civil. Sí, pero en la legislación posterior que se ha desarrollado a partir del Código Civil mantiene esa misma lógica. Yo creo que lo que estaba planteando Beatriz es muy interesante porque ella dice que nosotros no deberíamos de tener acceso al matrimonio y que quisiéramos tergiversar esa institución social. Y realmente nosotros no estamos ni siquiera peleando ese término. Hay otras legislaciones, por ejemplo en Dinamarca, en lugar de hacer matrimonios se establecieron uniones civiles y es hasta este año que van a aprobar un matrimonio igualitario que alcanza las mismas protecciones que el otro matrimonio. Entonces esa discusión nosotros ni siquiera la hemos iniciado y por ejemplo si existiera alguna otra parte de la legislación que fuera contraria a los derechos de las familias que no fueran precisamente heterosexuales, pues habría que derogar y revisar todo lo que no funcionara, ¿verdad? Todas las leyes, incluso el artículo número 2 de la ley del organismo judicial establece que las leyes más recientes van a derogar las anteriores si es que entraran en algún tipo de conflicto, ¿verdad? Entonces es como que habláramos con la ley del femicidio. Obviamente ya se reconoció el femicidio en Guatemala y todo lo que sea incompatible con esa ley va a tener que ser derogado. El concepto un poquito ahí, Jorge, cabalmente es el tema. No, la posición de Oasis, para hablar específicamente de Oasis, o lo podemos ampliar a toda la comunidad, no está peleando el concepto de matrimonio per se, podría ser el concepto de uniones civiles. Muchos estados en Estados Unidos utilizan el concepto de uniones civiles, no de matrimonio. Específicamente, si hiciéramos un sondeo y a tu organización que hace precisamente ese tipo de análisis sobre las situaciones sociales, yo creo que si hiciéramos un sondeo al respecto de las personas homosexuales, un gran porcentaje dirían que no se quieren casar. Y hay que tener claro que es diferente que tal vez yo no me quiera casar a que el Estado no me esté protegiendo. Entonces, a nosotros no nos interesa cómo resolver el problema. Lo que sí es cierto es que todos los días miramos asesinatos, miramos personas que sacan de los institutos, miramos que hay una gran cantidad de crímenes de odio fundamentado en prejuicios, probablemente las religiones. Contra de una persona homosexual, por supuesto, ¿verdad? Y yo, o sea, es como que a mí me dijeran o que a ti te dijeran que no puedes manejar un carro porque eres mujer, ¿verdad? Es una gran cosa, una gran tontería, perdón por decirlo en televisión, pero necesitamos que los derechos sean exactamente iguales para todas las personas. Con eso estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? No le pueden negar un derecho humano básico por el hecho de tener una orientación sexual distinta. Pero regreso al punto de que el matrimonio no es un derecho, como tampoco es un derecho tener un hijo. Pero tener una familia sí. Pues usted igual... Yo tengo una familia y quiero que me esté protegido. Exacto, yo le entiendo que usted viene de una familia y ya tiene su familia, digamos, y quiere toda esa protección que tiene el matrimonio. Pero muy interesante lo que Jorge mencionaba, de que son pocas realmente las parejas homosexuales que tal vez quieran casarse. Es más, en países como en Suecia... Bajo el término ese del matrimonio. Y heterosexuales también yo creo que va disminuyendo mucho la popularidad del matrimonio. Pero... Algo muy importante es el hecho de por qué el Estado promueve el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. El Estado va a promover cualquier cosa que sea de beneficio para el Estado mismo. Realmente el Estado no tiene ningún interés en estar regulando las relaciones amorosas de sus súbditos. Realmente cada quien es libre de vivir y de amar como quiera. Y eso pues el Estado ahí lo deja. Menos mal. Entonces, mira, vamos a profundizar un poco acerca del tema y justamente como hicimos en el segmento anterior, ¿qué implicaciones tenía o tiene la convención que se firmó, que es en todo caso en contra de discriminación que se hace, lo plantea Jorge de esa manera también? Vamos a ir al corte y vamos a conversar acerca de ese tema en el último segmento. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto. Estamos presentando